El pasaje es Gálatas capítulo 6, los versículos 1 al 10. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y rogamos, Señor, como siempre, que podamos recibirla, que podamos atender a ella, que podamos estar sumamente atentos para retenerla y poder, Señor, tener fruto en abundancia. Ayúdanos a ver tu gracia, tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Muy bien, esta es la enseñanza expositiva, consecutiva de la palabra de Dios. Hace 2 domingos iniciamos una sección en el capítulo 5, una sección que es mayormente práctica y que se extiende hasta el final de la carta. Recordemos que habían 2 situaciones ahí en la iglesia de Galacia, 2 situaciones que ellos estaban viviendo. Una incluso más grave, más fuerte, pero eran 2 situaciones. En primer lugar, el problema más grande era que estas iglesias estaban siendo influenciadas por un grupo que se llamaba los judaizantes, que les enseñaban que además de creer en Cristo, debían guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Y los judaizantes habían puesto incluso en duda el ministerio de Pablo para introducir esa nueva doctrina, esa nueva enseñanza falsa. En segundo lugar, y es lo que vemos al final de la carta, las personas aquí, estas personas de las iglesias, porque no era solamente una iglesia, sino un grupo de iglesias en la región de Galacia, que eran mayormente gentiles, pues habían tenido una vida pasada, un entorno pagano, entregado a la idolatría, a los pecados de la carne, los vicios. Los creyentes en esos contextos, al convertirse, pues empezaban a enfrentar la tentación de continuar viviendo en sus antiguos pecados. En esa situación Pablo enseña sobre el verdadero evangelio y la aplicación de ese evangelio. Entonces, después de exponer ampliamente sobre el verdadero evangelio sin ninguna adherencia, Pablo habla sobre el tema de la libertad cristiana. Inicialmente vimos la libertad para no ser esclavos del cumplimiento de las obras y ritos para salvación, lo que se conoce como el legalismo. Y en segundo lugar, la libertad para que no vivamos permitiendo o justificando el pecado en base a que ya somos salvos, en base a la gracia, lo que se llama el libertinaje. La vida en el legalismo judaizante tenía como propósito la autoexaltación, el egoísmo. Ese cumplimiento se hacía para ganar puntos, para verse como santos. Y en todo esto los gálatas tenían conflicto, tenían competitividad, y todo eso llevaba a la destrucción. Al igual, la vida de libertinaje también es egoísta, es una vida sin amor, una vida que solamente busca lo suyo, la autocomplacencia, y que también trae esclavitud y trae conflicto. A partir de eso, Pablo nos muestra un camino mejor. Lo vimos en el sermón pasado. Ese camino mejor es el amor. En lugar de vivir para nuestra complacencia, ya sea bajo el legalismo, ya sea bajo el libertinaje, estamos llamados
a vivir para servirnos por amor unos a otros. En base al amor, en base al servicio que Dios tuvo por nosotros, entonces actuamos hacia los demás. O sea, aprendemos del amor de Cristo y actuamos hacia los demás. Ese cumplimiento del mandamiento del amor, pues no es un mandamiento que opera por las obras, como un pacto de obras, no, sino que es fruto de esa salvación y es por lealtad al Señor, por amor al Señor y al prójimo. Y la manera de hacerlo es andando en el Espíritu, es no dando rienda suelta a las obras de la carne. Pero los deseos de la carne y el deseo del Espíritu, como vimos en el sermón pasado, se contraponen y tenemos que mortificar el pecado constantemente. Ya vimos eso, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces debemos ser conscientes de que morimos con Cristo y que tenemos una nueva identidad. Si entendemos eso, cada día pues vamos a tener más victoria en esa vida fructífera. Ahora somos libres en Cristo para vivir bajo el gobierno del Espíritu y para servirnos unos a otros por amor y no por complacencia. Y ahora Pablo pasa a hablar de cómo se aplica ese amor en algunos casos puntuales. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. La humildad para tratar a un hermano como si estuviésemos en la misma condición de vulnerabilidad. Segundo, la disposición a llevar mutuamente las cargas sin compararse unos con otros, sino mirando al amor de Cristo. Ese es nuestro segundo punto. Tercero, la disposición a corresponder mutuamente en amor al servicio de los siervos del Señor. Y cuarto, la advertencia de engañarse al no poner por obra los mandatos del Señor, la enseñanza de la siembra y la cosecha. Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Para los que tienen hermanos, ¿qué pasaba cuando uno descubría que un hermano estaba haciendo algo malo? ¿Sí recuerdan? ¿Qué pasaba? Bueno, lo acusábamos. Algunos más vivos usaban el chantaje, ¿no? Hay que chantajearlo. Usaban la manipulación. Pero creo que pocos trataban de corregir la situación o instruir o ayudar. ¿Qué ocurre cuando alguien en la calle se cae? ¿Cuál es la primera tentación de algunos? Reírse, ¿cierto? Muy mal, ¿no? Reírse de alguien que se cae. Bueno, el lunes festivo estábamos en familia jugando fútbol y mi esposa se cayó. Bueno, la fricción del juego, la competitividad y bueno, lastimosamente su pie casi sufrió un esguince y quedó ahí en el piso. No había forma de levantarla de ahí, entonces quedamos ahí como esperando la recuperación porque el dolor era mucho para levantarse inmediatamente y pues teníamos que hacer toda una planeación para la movilidad porque ella no podía caminar por su cuenta. Y bueno, qué significativo ese ejemplo me sirvió para este sermón, hermanos, porque básicamente es lo que enseña este pasaje aquí, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, burlarnos, podemos ir corriendo a buscar ayuda, podemos pararnos junto con la persona herida y tratar de ayudarle, de ser esa pierna que no está funcionando para poder caminar juntos. Y algo similar pasa en la vida cristiana. Pero yo diría que mucho más profundo. Hermanos, primero pensemos en cómo reaccionamos cuando nos damos cuenta que alguien ha caído en un pecado y está sufriendo en esa esclavitud. Podemos reaccionar de diferentes maneras, podemos acercarnos, pero solo para juzgar y exponerlo a todos, forma de burla, porque nosotros nunca caeríamos en un pecado igual. Podemos simplemente sentir pesar, pero ser indiferentes porque pues no es un asunto nuestro. Podemos acercarnos con humildad, indicarle la maldad de su pecado, pero dejarlo ahí sin restauración. Podemos prestar atención a la situación, pero disminuyendo las demandas de Dios para que la persona no se sienta mal. Bueno, hay muchas reacciones que podemos tener. En primer lugar, vemos la vulnerabilidad que tienen todos los creyentes al pecado. Todos podemos ser tentados y pecar, todos podemos caer. Es lo primero que tenemos que mirar.
Es verdad que tenemos una nueva naturaleza, es verdad que el pecado ha sido destruido por Cristo en la cruz, es verdad que los creyentes han recibido el Espíritu Santo y tienen todos los medios disponibles para crecer. Pero también es verdad, como hemos visto, que tenemos una naturaleza pecaminosa, que hay una batalla entre la carne y el espíritu y que aunque no perseveremos en el pecado, sí podemos caer. Y aquí Pablo anticipa una situación diciendo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Aquí tenemos a un creyente que ha caído en un pecado, ha sido descubierto, él no se ha arrepentido, ha sido descubierto en esa falta. Tal vez llevaba tiempo en ese pecado, nadie se había dado cuenta en la iglesia y ahora se descubre. Y de seguro es una de las obras de la carne que vimos en la porción anterior, Gálatas 5, del 19 al 21. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y en primer lugar Pablo dice, vosotros que sois espirituales. ¿Y a qué se refiere eso de espirituales? Bueno, quiere decir básicamente, ustedes que son creyentes. Eso es lo que quiere decir. Los que viven de acuerdo a su identidad, o sea, viven por el Espíritu y andan según el Espíritu, los que no viven para satisfacer los deseos de la carne, sino que luchan contra sus deseos y mortifican el pecado, quienes no viven bajo la ley como un pacto de obras ni imponen eso a los demás, y quienes, aunque tienen todo esto, son pecadores necesitados, dependientes del Señor para prevalecer. Aquí se describe, hermanos, sencillamente a creyentes. No se habla de un grupo de supereruditos de la élite. No se habla solamente del consistorio, de los ancianos, sino los miembros de la iglesia. ¿Y qué se les manda a los creyentes en relación a este hermano que ha caído, que ha sido descubierto en pecado? Versículo 1, la parte B dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. La palabra restaurar significa reparar, ajustar, hacer apto. Esa palabra en el original hace referencia a poner un hueso dislocado en su lugar. Es hacer que las personas vuelvan a su posición anterior de santidad. Acomodar un hueso, hermanos, como ustedes saben, es una tarea muy dolorosa, muy delicada, pero es beneficiosa. No sé, hace un tiempo cuando alguien se tronchaba un dedo o se dañaba un brazo, lo llevaban donde el sobandero, ¿cierto? Y el sobandero empezaba a hacer un trabajo y era sumamente doloroso, sin anestesia, sin nada, era complejo, pero no sé, pero esas personas sabían, ¿no? Ahora pues hay personas especializadas y todo este tema, pero muchas personas fueron restauradas de esa manera. Bueno, para bien o para mal, las personas les quedaron sirviendo los miembros y lo lograron, no sé, algunos han podido pasar por esa experiencia, pero hacer eso es una labor muy compleja, difícil. Hagamos de cuenta que estamos encajando de nuevo el hueso de nuestro hermano en su lugar y los movimientos deben ser muy acertados, muy cuidadosos, porque tal vez podemos causar más dolor del necesario o podemos afectarlo más. Y el propósito es la reparación. Es la reparación. Pero a veces hacemos esto como un acto de venganza, ¿no? Hagámosle pagar al hermano y lo mortificamos. Pero no es ese el llamado del Señor. Y hermanos, es una obligación, una labor de todos los creyentes con sus hermanos. Así funciona la iglesia, como un cuerpo interdependiente que se está ayudando mutuamente. Una muestra de espiritualidad es tener esa disposición humilde de querer restaurar al hermano. La carnalidad es lo contrario, es ser indiferentes, es ser insensibles, es ser permisivos, ser egoístas. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Pablo dice, con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre, como ya vimos, es parte del fruto del espíritu. En el original significa apacible, humilde y dulce. Y deben hacerlo mirando o siendo conscientes de su vulnerabilidad, de nuestra vulnerabilidad para ser tentados. O sea, siempre que vamos a tratar a un hermano, a exhortarle, tenemos que pensar que nosotros, primero somos vulnerables en muchas áreas diferentes, pero también podemos ser tentados en las mismas áreas. Como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. O sea, sin jactancia, sin superioridad. El que restaura no puede venir asumiendo que no es vulnerable al pecado o que está por encima de la persona,
sino que es alguien que también está luchando contra el pecado, que desea que si llega a caer se le aplique la misma misericordia y mansedumbre. Siempre debemos pensar eso. Estoy aplicando lo que yo quisiera recibir. Entonces el llamado para todos los creyentes es a no encubrir, a no ser indiferentes al pecado, sino tener la disposición, tener la paciencia para restaurar y sanar, usando toda sensibilidad, usando todo cuidado y poniéndonos al mismo nivel de vulnerabilidad. Y Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y sobrellevar las cargas no es tolerar o aguantar, sino es llevarlas como si fueran mías, como si fueran propias. Es como cuando alguien está sosteniendo algo muy pesado y nosotros le ofrecemos ayuda para sostenerlo entre los dos. Es más llevadero si lo sostenemos entre los dos. Y las cargas son diversas, hermanos. Pueden ser áreas difíciles, debilidades, pecados, situaciones. Puede ser un problema familiar, la inexperiencia frente a una decisión, frente a un negocio. Pueden ser necesidades materiales. Puede ser el apoyo en un trasteo, en una mudanza. A veces vemos a una sola persona en la iglesia cargando muchas cosas pesadas sin ayuda, ¿no? En el servicio que tenemos. Por eso se distribuyeron equipos para poder apoyarnos mutuamente. Lamentablemente a veces terminan dos haciendo el trabajo de todos. Pero el llamado es asumir la carga y el problema de los hermanos, como si eso fuera nuestra carga, nuestra restauración, nuestra necesidad, como si nos afectara. Y hermanos, de seguro, poco o mucho, todos y cada uno podemos ayudar. La idea es como en un cuerpo que es una unidad y experimenta el dolor o el gozo de uno de los miembros. Así nos preocupamos entonces por los hermanos. Todos aquí tenemos problemas, tenemos situaciones que son cargas y que serían mucho más llevaderas con el apoyo y la ayuda de otros hermanos. Y todos, no solo algunos miembros o los pastores, están llamados a caminar de esa manera. Y en todo esto, hermanos, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, que asumió la carga más grande y nos liberó para que pudiéramos llevar las cargas de otros. Pablo dice, y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es el mandato de amarse unos a otros. En el Evangelio según Juan, el Señor dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El mandamiento de amar al prójimo es en imitación de ese amor de Cristo por sus discípulos. En 1 Juan 3:23 leemos, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Se nos manda a seguir el ejemplo de servirnos unos a otros en ese mismo amor. El mandamiento que exigía amor al prójimo ya estaba en el Antiguo Testamento, pero es nuevo en el sentido de ejecutarse amándose unos a otros como Cristo ha amado a los discípulos. También en Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Recordemos que ya Pablo en este libro había citado el Antiguo Testamento, Levítico 19:18, y había dicho que el amor al prójimo como a uno mismo es el cumplimiento de la ley. La ley de Cristo es la enseñanza del amor que encontramos en los Evangelios, una enseñanza aplicada en su vida y obra, que su pueblo reproduce en el poder del Espíritu. El amor de Cristo es el máximo ejemplo de amor a imitar. Entonces, servir llevando las cargas unos a otros implica poner en práctica ese amor de Cristo, y para hacer eso necesitamos examinarnos a la luz del Evangelio. El versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué significa esto, hermanos? Y aquí Pablo describe a alguien que se cree ser algo que no es, y lo que está haciendo es presumir ante los demás, como por lo general hacen los falsos maestros. Pero esa persona no tiene lo que dice tener y solo presume para conseguir reconocimiento y ponerse por encima de la persona. No es que esté mal ser algo, no es que esté mal tener alguna dignidad. Ser algo o tener alguna dignidad se refiere a tener un historial de servicio como amor, ciertos dones, conocimiento, fidelidad, ejemplo de vida piadosa, reputación, perseverancia. Algunas personas son reconocidas en el Nuevo Testamento como colaboradores, como servidores fieles al Señor en diferentes grados, ¿no?
Y en la iglesia encontramos que algunos ocupaban roles eclesiásticos, otros no ocupaban cargos eclesiásticos, eran sencillamente miembros de la iglesia, pero participaban continuamente en el servicio al Señor. Sin embargo, todos somos servidores del Señor que hemos recibido una administración y debemos ser fieles. Pero incluso los que han llegado a tener cualquier dignidad o don deben reconocer que todo se lo deben a Cristo. Contrario a eso, la persona que se describe aquí trae gloria y dignidad que no tiene para presumir. Y en esa condición, pues no estaría amando, no podría sobrellevar las cargas de otros. No sería un siervo útil para restaurar, porque el presumir es lo contrario a ponerse en el lugar de otro, es ponerse por encima del otro. Es muy diferente. Algo similar estaba pasando en la iglesia de Corinto. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 10, del 12 al 13, que este ejemplo nos sirve para explicar muy bien qué es esto. 2 de Corintios 10, del 12 al 13. Escuchemos con atención. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Entonces, en Corinto, algunos para exaltarse, para denigrar a Pablo, se alababan a sí mismos, midiéndose y comparándose entre ellos mismos, autorrecomendándose, llegando a presentarse como algo que no eran, como líderes de la iglesia en este caso. Pero contrario a eso, el orgullo de Pablo era correcto, porque él sí era un legítimo apóstol, él era el fundador de la iglesia. Y aunque su posición y servicio es legítimo y fiel, Pablo rechaza enorgullecerse más allá de su labor apostólica. La regla que Dios ha dado por medida, que se nombra acá, es lo que el Señor les ha dado. Los límites de su campo de trabajo, donde el Señor los ha enviado, donde los ha puesto, donde les ha permitido llegar, el trabajo apostólico de Pablo, y que este trabajo es por el poder de Cristo. Más adelante, en el mismo contexto, vaya conmigo a 2 de Corintios 10, del 17 al 18, y más adelantico, Pablo sigue diciendo: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. También en Gálatas, si ustedes miran Gálatas 6:14, más adelante, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Entonces, el espíritu de mansedumbre y el servicio de unos a otros en amor es todo lo contrario a la vanagloria y la envidia. La vanagloria es una jactancia sin razón, sin motivo. Y es sin motivo porque somos objetos de la gracia de Dios, porque no merecíamos nada. El enfoque en uno mismo o en el servicio de otros, ya sea en el conocimiento, los dones, la antigüedad, capacidades, nos lleva más bien a un espíritu de competitividad y agresión. Algunas personas tienen una dignidad especial, es cierto, pero ellos se glorían en el Señor porque saben que todo lo han recibido de Él. 2 Corintios 3, 5 al 6 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Los que ostentan una dignidad que no tienen, se engañan a sí mismos, dice Pablo, porque es una aprobación que no viene de Dios, porque realmente es una apariencia, una ilusión, no tienen lo que dicen tener, y siendo así, no los beneficia ni a ellos, ni al prójimo, ni agrada a Dios. Usted no puede venir a restaurar a otro con la presunción de ser algo que no es, sino siendo lo que usted es en Cristo, con los dones, experiencia, sabiduría que el Señor le dio, la medida que Dios le dio, mucho o poco, no importa, mucho o poco, eso es beneficioso para todo el cuerpo. Nadie puede decir que no necesita de otro miembro del cuerpo. Y el versículo 4 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces, lo que recomienda Pablo a todos los creyentes es que pongan a prueba sus obras, examinar si lo que hacemos es legítimo o no, evaluar qué es lo que verdaderamente tenemos, sea mucho, sea poco,
¿Cómo lo podemos usar de la mejor manera? Pero debemos examinar correctamente, hermanos. Y si tenemos algo de qué gloriarnos, será en relación al Señor y no en comparación con otros. Ese gloriarnos será algo muy diferente al orgullo vanidoso. Será fácil compararnos con otros y presumir, ¿no? Pero algo más complejo es mirar a Cristo, a la ley de Cristo. Igual usted también puede mirar a otras iglesias, a otros contextos y decir, esto es lo supremamente reformado, esto es lo más elevado que he podido ver. No, mire a Cristo, no mire eso. Pablo quiere que al servir nuestra mirada esté en el Señor y sus llamados y no en otras personas, no en otros ministerios. Y así no estaremos movidos por el orgullo vanidoso. No estaremos actuando en base a la superioridad o inferioridad de otros, que solo trae orgullo y envidia. Orgullo y superioridad al pensar que tenemos más para servir, y envidia y competitividad al pensar que otros tienen más que nosotros. Esos dos caminos, en el fondo, son dos maneras de buscar aprobación y volver a la ley. Pero más bien estamos llamados a mirar a Cristo, agradecidos por lo que Él nos ha dado para servir. Podemos también conformarnos a la laxitud de algunos hermanos para reducir las demandas del Señor. Muchos lo hacen. Si nadie hace nada acá, pues yo tampoco lo hago. Entonces me estoy comparando con otros para no hacer nada. Podemos gloriarnos en la pasividad de toda la iglesia para hacer lo que nos corresponde o para hacerlo mediocremente. Pero cuando nuestra vista, hermanos, está puesta en el Señor, es diferente. Básicamente, vemos que el Señor desea que sirvamos a otros en base al Evangelio, mirando a Cristo y no a la superioridad o a la inferioridad de otros. Hermanos, hay personas que están tan enfocadas en la grandeza o la pequeñez del ministerio de otros que eso los vuelve inútiles para servir en cualquier iglesia. No pueden con eso. Y no pueden ver el efecto de sus dones. Para ellos todo es elevado, grandioso. Ningún lugar está a la altura de su servicio y con eso descuidan su responsabilidad. Hermanos, en primer lugar, sometamos a prueba nuestras obras. Primero examinemos si nuestra presunción nos hace inútiles para rebajarnos a servir a los demás. Examinemos si estamos imitando el amor de Cristo o estamos mirando a otro lugar. Tercero, glorifiquemos al Señor por lo que somos y por lo que nos ha dado para servir. Y, hermanos, actuemos ya, porque daremos cuentas de lo que hemos recibido. No se quede contemplando escenarios gloriosos. Usted está llamado a hacer algo. Ya ellos también están mirando a Cristo y deben mirar a Cristo. Usted debe enfocarse en Cristo y sus llamados. Actuemos ya. Pablo dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada persona individualmente tendrá que dar cuenta de sus obras, de su responsabilidad, de la administración que ha recibido del Señor. Y yo quiero que esto le quede muy claro, hermanos. En el día del juicio no se valorarán las obras en relación a cómo las hizo otra persona, sino como dice Pablo a los Romanos, Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y está hablando del mismo contexto. Y también Pablo dice a los Corintios en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese tribunal tendrá lugar en el mismo juicio final, al final de los tiempos. No hay un juicio aparte, sino es ese tribunal en el que daremos cuentas. Ahí compareceremos todos y nuestras vidas estarán expuestas ante la omnisciencia del Señor. Todos los secretos serán revelados. Todas las personas darán cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, de lo que hicieron y lo que dejaron de hacer. Eclesiastés 12:13 al 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sabemos que ya hemos sido salvados por el Señor, pero somos responsables, hermanos. Como mayordomos estamos llamados a dar cuentas de nuestra administración. Estamos llamados a ser fieles, a militar diligentemente como soldados de Cristo. Y un soldado no se acuesta a dormir, así otros estén durmiendo. El soldado tiene que estar atento. Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sea su obra. El Señor nos ha salvado y en su gracia Él recibe nuestras obras para ser recompensadas.
Nuestras obras de justicia que hacemos en la gracia del Señor son puestas a prueba. 1 Corintios 3, del 13 al 15, habla sobre eso. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, hermanos, las obras livianas, el servicio mediocre, carente de Cristo, negligente, no puede resistir la prueba del día de Cristo. Y eso es lo que tenemos que examinar. Nuestras obras, nuestras acciones en la iglesia, ¿pueden resistir el escrutinio de Cristo en ese día? El Señor recompensará la grandeza o la pequeñez de nuestro servicio. Cada uno es responsable de lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. La vida terrenal en el cuerpo y la vida celestial convergen aquí. Estamos viviendo para el Señor, agradándole en todo, para que lo bueno que hagamos le glorifique en ese día, para recibir lo bueno que hicimos, de lo bueno que hicimos, y ser aprobados por Él en su tribunal. Entonces, hermanos, de nada sirve presumir en comparaciones con otros, cuando el que llama y al que daremos cuentas es al Señor. Si nuestra regla o medida con el servicio de otras personas, si nuestra regla o medida son el servicio de otras personas y no miramos a Cristo y lo que nos ha dado, pues siempre estaremos lejos del propósito y del llamado de Dios en el servicio. Debemos examinar lo que tenemos, el servicio que se nos permite para el Señor, mirando a Cristo y gloriándonos en el efecto de su obra a través y a pesar de nosotros. Esforcémonos, hermanos, en agradar y servir a nuestro Dios. No dejemos lo que podemos hacer a otros, no esperemos que otros hagan para nosotros hacer. No nos gloriemos en los que otros hicieron y están haciendo, sino en lo que Dios puede hacer a través de nosotros, a través de ti. Y sirvamos mirando al futuro, pensando que seremos evaluados. En segundo lugar, Pablo pasa a otro tema de importancia. Pasa de las obligaciones del amor entre unos y otros para restaurar, al amor hacia los ministros, la correspondencia con ciertas personas que trabajan como oficiales en capacitar al pueblo de Dios. Pablo dice en el versículo 6, Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y pareciera que esto no tiene nada que ver con lo que Pablo viene diciendo. Pareciera que Pablo inicia un nuevo tema, pero no es así. Como veíamos, todos los creyentes, por la gracia de Dios, son servidores del Señor. Pero algunos tienen una dignidad o un llamado especial porque se dedican tiempo completo a la instrucción y gobierno del pueblo de Dios, y son los pastores o los ancianos docentes, los que enseñan. El llamado a la iglesia de restaurar y sobrellevar las cargas mutuamente en amor, usando cada uno de los dones espirituales, mirando a Cristo, demanda esa instrucción y gobierno. Había pastores en las iglesias de Galacia, y como Pablo, estos ministros tenían una fuerte lucha contra las voces extrañas que estaban llamando. Y de todo esto, ¿no? Estaba afectando a toda la iglesia. La situación debe ser muy difícil para estos pastores, como es para Pablo ante los judaizantes, y lo es para todo ministro en la historia. Lo ha sido siempre para todo ministro. Por eso era necesario aquí a los Gálatas exhortarlos para no olvidarse de sustentar a sus ministros. Y esto era también llevar las cargas mutuamente. Y este no es un asunto aislado, hermanos, es parte de llevar las cargas, de mostrar amor, de reconocer la dignidad de algunos de una manera correcta. La palabra griega para el que es enseñado es catecúmeno, y hace referencia a un discípulo que es adoctrinado y enseñado constantemente. La iglesia es enseñada, es instruida. Dios no envía su palabra directamente desde el cielo, sino que Él se vale de servidores, pastores, que Él mismo ha dado a su iglesia como un regalo. Y el Señor ha dotado a esos servidores con dones especiales para ser instrumentos en la edificación de la iglesia. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, en los versos 12 al 13. Efesios 4, del 12 al 13.
Y ese es el propósito de los dones espirituales de la enseñanza, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entre los ancianos hay unos que se ocupan especialmente de esa labor, los que se ocupan en predicar y enseñar, como dice 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Estas personas deben ser reconocidas con gran honor, con estima, por causa de su trabajo. Otro texto que tengo aquí es 1 Tesalonicenses 5 del 12 al 13. 1 Tesalonicenses 5 del 12 al 13, que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Los ministros deben ser reconocidos, estimados y amados por causa de su trabajo, pero el respeto y honor implica también el sustento material. Como decía un pastor que estuvo aquí con nosotros hace un tiempo, que le decían a veces: hágalo por amor, sirva por amor. Y él decía: bueno, yo voy al supermercado y no me venden en el mercado por amor. No hay forma de pagar con eso. Hay una expresión material. El propósito es que el ministro de la palabra puede dedicarse a su oficio sin interrupción de las obligaciones y las preocupaciones del mundo. Los que tienen esa responsabilidad de sostener aquí a los ministros son los beneficiarios de ese servicio, o sea, la iglesia. La iglesia está llamada a compartir con su instructor toda cosa buena, y eso incluye no solamente el honor, el respeto, el amor, sino las cosas materiales. Y hay correspondencia entre el que es enseñado y el que instruye. Y Pablo en 1 Corintios habla sobre este tema porque él mismo, siendo el plantador de la iglesia de Corinto, no recibía ese derecho. En 1 Corintios 9, del 3 al 7 dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces Pablo ve esto como un derecho de los ministros, un derecho que incluye todo el sustento de su familia, un derecho comparable a otros oficios dignos de recibir salario. Esos derechos son tan obvios como el derecho de un soldado a recibir su paga. Son tan obvios como el derecho del dueño de una viña a cosechar su fruto. Son tan obvios como el derecho de los pastores que cuidan las ovejas, a la leche de sus rebaños. Pero un derecho aquí que estaba siendo restringido para Pablo y Bernabé. Los demás tenían ese derecho, pero ellos dos no. En segundo lugar, en ese mismo contexto, Pablo también nos muestra que ese principio está atestiguado en el Antiguo Testamento. En 1 Corintios 9, Pablo utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento para hacer una regla en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 9, 9 y 10 dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe dar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Este ejemplo es claro. Si un animal que trabaja se le permite comer del campo en el que ejerce su labor, no se le limita esa posibilidad, mucho menos se hará con los que sirven con el Evangelio, los siervos de Dios de tiempo completo. Y Pablo explica en el versículo 10 que por nuestra causa fue escrito eso, no por los bueyes, sino por el cuidado de Dios para nuestros siervos. Trabajamos para el Señor con la esperanza de cosechar frutos, y eso no es avaricia ni ambición, eso es lo justo. Más adelante también Pablo apela al Antiguo Testamento para validar su punto, hablando del derecho de los levitas de ser sustentados. 1 Corintios 9, 13 al 14, el mismo pasaje. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, aunque Pablo en su libertad decide no usar este derecho con los corintios, solo con los corintios porque él recibía recursos de otras iglesias, debemos entender que es un derecho. Y
que llama aquí a los Gálatas y a las demás iglesias para hacerlo, para sustentar a sus ministros. Un derecho tan legítimo como cada trabajo en la sociedad, en donde se trabaja y se recibe un salario por el servicio. Y además el trabajo pastoral es tan absorbente, tan esforzado y tan útil para la iglesia como o aún más que los oficios seculares. Entonces, no olvidemos este gran principio de dar a los que nos instruyen, de reconocer su labor y servicio, y recordemos que la regularidad y la proporcionalidad, o sea, dar continuamente y dar de acuerdo a lo que recibimos, permiten que los ministros puedan recibir un salario digno. No olvidemos que el trabajo pastoral es un trabajo continuo, no es intermitente. Los que se dedican al servicio están de tiempo completo en eso. Entonces nos corresponde no solo recibir, sino también dar. Es una relación de compartir, recibiendo de los dones que Dios ha dado y nosotros dando de lo material. Y eso implica una mutua correspondencia de servicio y honor en comunión y en amor. Pablo quiere que entendamos que esto es parte de lo que significa ser cuerpo, unidad orgánica conectada. Lo material, dice Pablo, es inferior. 1 Corintios 9:11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Algunos ven como importante y necesario el servicio esforzado de la enseñanza, pero no ven tan importante la correspondencia a ese servicio. El participar y generar las condiciones necesarias para ese pastor que pueda dedicarse enteramente a esa labor y hacerlo bien. Algunos olvidan esas responsabilidades y las apoyan en otros. Y los ministros y los ministerios empiezan a sufrir. En ese caso, pues no se está dando el valor correspondiente a los dones y a su efecto en el crecimiento de los creyentes, sino que se está dando un valor excesivo a lo material. Y también con esto se está dejando de lado el amor. Y verdaderamente se puede llegar a hacer una carga esto, que muchos ministros terminan llevando esa carga solos. Muchos ministros tienen que ser bivocacionales y están sumamente agotados, angustiados por sus obligaciones en dos trabajos. Otros se sacrifican, pasando muchas necesidades para poder cumplir con su responsabilidad, pero todo esto trae consecuencias sobre su vida y sobre todo sobre sus familias, sobre sus hijos, que ven a su padre explotado, y eso es triste. Pensemos cada uno individualmente si estamos correspondiendo correctamente en honor y apoyo material a los siervos de Dios. Es una pregunta para todos, y damos gracias a Dios que la iglesia es una iglesia que en esta parte ha sido fiel y que tiene un comportamiento, una regularidad, y eso permite que el ministerio pueda sostenerse. En tercer lugar, Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí Pablo advierte que Dios no puede ser burlado, nadie puede evitar los llamados y demandas de Dios y no recibir consecuencias. Y eso incluye este último punto sobre los ministros. Recordemos que los falsos maestros habían logrado captar la atención de los Gálatas, poner en duda el ministerio de Pablo, que era el plantador de la iglesia. Pero ya Pablo había dicho algo sobre ellos. Gálatas 4, 16 al 17. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Los Gálatas estaban siendo engañados por estos judaizantes. Al principio los Gálatas se interesaban por Pablo, le amaban, pero ahora bajo la influencia de estas personas, Pablo y su mensaje es rechazado. Y lo que muestra Pablo ahí es la correspondencia de respeto y amor que debe existir entre el pueblo de Dios y entre su maestro por su labor honorable al buscar la edificación de todo el pueblo de Dios. O sea, los siervos que traen el verdadero evangelio. Hay que hacer una diferencia clara entre los verdaderos y los falsos. También ya Pablo ha presentado el verdadero evangelio sin adherir, sin quitar nada. Él ha enseñado que agregar así sea un poco al evangelio es adulterarlo. Ha mostrado que la salvación de principio a fin es por gracia. Nos ha enseñado a permanecer en la libertad que nos ha dado Cristo y no hacernos esclavos del cumplimiento de la ley para alcanzar la salvación. Nos ha enseñado a no usar la libertad para pecar más, sino para amar y servir más y mejor al prójimo. Nos ha mostrado que vivir para nosotros mismos, ya sea en la autosuficiencia, ya sea en el libertinaje, trae daño a todo el cuerpo. Ha hablado de las otras obras de la carne, y las obras del espíritu. De la batalla que el creyente debe enfrentar, donde para vencer debe mirar a la grandeza del evangelio, de las implicaciones de nuestra posición en Cristo
y ahora nos llama como creyentes a tener la disposición de restaurar y servir a otros con mansedumbre y humildad, compartiendo las cargas. Y aquí Pablo compara nuestras vidas con esa labor del agricultor que siembra una semilla y espera recibir fruto. Y esto hace referencia al Antiguo Testamento. Primero debo decir que esta enseñanza ha sido mal interpretada, mal usada en los contextos neocarismáticos para hablar de cosas muy diferentes. Pero se hace referencia a muchas cosas y no solamente enfocada en este punto de la prosperidad, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. E incluso esa visión de la prosperidad es completamente equivocada. Esto hace referencia a Proverbios 22:8 en el Antiguo Testamento, que dice: el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. En Oseas 8:7 dice: porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Proverbios 10:16 dice: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Y Proverbios 11:18 dice: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Hay un gran principio que usa Pablo aquí. Si siembras una semilla, va a dar fruto correspondiente a esa semilla. Y es claro que somos responsables de lo que sembramos. ¿Sembramos para la carne o sembramos para el espíritu? Lo que se hace hoy va a afectar el futuro. Lo que hacemos en lo material y espiritual siempre, hermanos, tiene consecuencias. Un solo dulce no te enferma ni te engorda, ¿cierto? No se pierde el año, para los niños, no se pierde el año por no hacer una tarea. El castigo no viene de inmediato cuando pecamos, no cae un rayo inmediatamente cuando alguien peca, ¿cierto? Un solo cigarrillo no produce POC ni cáncer. No se planta una iglesia de una semana para otra. No se crece en piedad también de un día para otro. Los efectos de lo que sembramos toman su tiempo, pero hermanos, suceden. La siembra se hace a partir de que conocemos y creemos en Cristo. En ese momento, cuando fuimos convertidos a Cristo, empezamos a hacer esa siembra y continúa en el peregrinaje cristiano. La cosecha puede ser recogida en parte ahora, en muchos frutos de justicia, pero solo será plena en la segunda venida de Cristo. O sea, si hacemos las obras de la carne, no podemos esperar bendición. Solo se puede esperar la esclavitud y la condenación. Sembrar para la carne significa dar rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa. Como dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No piense que Dios cambiará lo que usted ha sembrado. No piense que Dios cambiará lo que usted ha sembrado. Que su negligencia en las cosas sagradas, su falta de interés por leer la Biblia, por orar, por enseñar a su familia, por congregarse, por servir, o el descuido a huir de la tentación, a tratar con su pecado, le va a traer vida. La sumatoria de todo eso solo da condenación. Si usted vive para la carne, va a recoger corrupción. Mientras esté en la tierra, no puede experimentar libertad, no puede experimentar vida espiritual, sino temor y una carga aplastante que cada vez es mayor. Y si permanece así hasta la muerte, solo puedes esperar la destrucción, la ruina total, que es una figura de la condenación eterna. Sembrar para la carne es rechazar constantemente el Evangelio de gracia y escoger vivir en base a uno mismo. Pero sembrar para el Espíritu significa andar por el Espíritu, significa cooperar con el Espíritu en el propósito de la santificación y no satisfacer los deseos de la carne. Es hacer la voluntad del Espíritu. Y no nos engañemos, hermanos, no es ser perfecto, nadie está diciendo eso. Algunos se excusan en eso. Ay, es que el cristianismo exige mucho. No es ser perfecto. Ya sabemos que no buscamos ser justificados por las obras, ya fuimos hechos justos por medio de la fe, pero sí es estar constantemente creciendo y avanzando. Y estas obras son fruto y no causa o base de la salvación. Sembrar para el Espíritu es vivir según el Evangelio, no según nuestra voluntad. Mientras estemos en este mundo, veremos avance en nuestra madurez si sembramos para el Espíritu, mayor comunión con Dios, libertad del pecado en muchas áreas, relaciones restauradas y creciendo, y vidas fructíferas, entre muchas cosas. Los que viven así están sembrando semillas que van a dar fruto para vida eterna. Y Pablo dice también: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente
a los de la familia de la fe. Se da por sentado que como creyentes ya estamos haciendo bien. Si no es así, hermanos, debemos examinarnos. Y para quienes ya están en el camino, Pablo aquí anticipa que en algunos momentos de nuestro peregrinaje estaremos tentados a detenernos de hacer el bien. ¿Cuál es la razón? La razón es que esta tarea implica esfuerzo continuo, implica paciencia, y por nuestra naturaleza podemos descuidarnos, podemos desanimarnos, porque no vemos instantáneamente los efectos de la siembra. Porque el agricultor requiere tener paciencia, también tiene que ser diligente mientras espera que la semilla germine. Hay una labor de abono, de cuidado, para que la semilla crezca y para que dé fruto. Así pasa en el peregrinaje cristiano. Guardamos la palabra y la ponemos por obra y esperamos que el Señor obre ese fruto. Pero muchos quieren el fruto al instante. No quieren sembrar, no quieren construir, quieren el jardín fructífero, quieren la casa terminada y amoblada cuando el Señor nos llama a construir. A construir. Y eso requiere sacrificio. Y como no lo tienen, se desaniman. Pero nuestro desánimo y negligencia hace más lento el crecimiento. Y hay aquí una gran paradoja, dos cosas sostenidas en tensión sin que la una contradiga a la otra. Dios es el que produce el fruto, pero nosotros somos responsables. Y se nos llama a aprovechar, hermanos, toda oportunidad que el Señor en su providencia nos traiga para hacer el bien. En primer lugar, vemos que esta disposición no está limitada a los creyentes, sino que el llamado es a hacer bien a todos, sin distinción. Y en eso nosotros estamos imitando a nuestro Dios que hace bien sobre todos, justos e injustos. El sol sale sobre todos, la lluvia cae sobre todos. Pero también se nos dice que prioritariamente debemos ocuparnos de hacer bien a la familia de la fe. Y eso implica ocuparnos de las necesidades y cargas de los hermanos. Implica lo espiritual como lo material. Que nos involucremos en la vida de las personas, dando de nosotros para suplir las necesidades y llevar las cargas. Y que lo hagamos con humildad y sabiduría. Entonces hay que examinar bien, hermanos, las opciones de hacer el bien en esta iglesia y en el sector. ¿Ha pensado en eso? ¿Cómo yo puedo hacer bien a mis hermanos aquí y afuera? Hay que mirar las áreas en que debemos enfocar nuestro servicio y bondad. Y todos y cada uno está llamado a hacerlo. Hermanos, no solo nos reunimos para recibir. Yo quiero que entendamos eso. Nos reunimos a veces para sentarnos a recibir una enseñanza nada más. Y no pasa nada en nuestros corazones y en nuestras vidas. No pasa nada con el prójimo. Sino que también somos llamados a dar, a involucrarnos en la vida de las personas y encontrar esas áreas en las que les podemos servir. Esa es una tarea que implica esfuerzo constante y que trae incomodidad. Incomodidad porque tienes que darte a otros. Es una tarea que implica una autoexaminación, dependencia del Señor, y es una tarea de paciencia, porque no vamos a ver fruto al instante. Pero es una tarea valiosa, con grandes dividendos, los mejores. No hay mayor rentabilidad en este mundo, hermanos, es vida eterna. Y solo es posible por la gracia de Dios. Hermanos, antes de conocer al Señor éramos estériles, infructíferos. Éramos como la mata más improductiva, ni siquiera como una mata porque no teníamos ni vida. Completamente incapaces para hacer la voluntad de Dios y agradarle. Esa era la condición de Adán después de la caída. Pero la voluntad del Señor era un reino de sacerdotes y gente santa. Y Cristo vino como un grano que cae en tierra y muere para producir mucho fruto. Eso es lo que dice Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él hizo el mayor sacrificio. Él dio su vida para nuestra salvación y para nuestra productividad. Murió y resucitó en victoria, consiguiendo una gran cosecha de hijos e hijas y provisión de vida espiritual y eterna. Él ya hizo lo más complejo, mis hermanos. Sin la provisión de Cristo, sin la intervención de su Espíritu, no habría esperanza de salvación y menos de fruto. Sin la provisión de Cristo, sin eso no hay nada, hermanos. Pero Él hizo todo, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Permaneciendo en Él llevaremos mucho fruto. Él es el ejemplo de amor que debemos imitar. Y Él nos manda ahora a servirle.
dándonos a los hermanos. Ahora por la gracia de Dios somos guiados por el Espíritu y todos aquí hemos sido suplidos y capacitados, no solo los pastores. Entonces podemos disponernos en toda paciencia para restaurar, para sanar, usando toda sensibilidad, todo cuidado y poniéndonos al mismo nivel de vulnerabilidad, llevando mutuamente las cargas sin compararnos con otros, sino mirando al amor de Cristo y sembrando para el Espíritu, entendiendo que hay que tener paciencia y constancia, pero que hay esperanza, porque el Señor está con nosotros. Y un día, hermanos, veremos una gran cosecha. Tal vez no alcanzaremos nosotros a verlo en este tiempo, pero tal vez en la eternidad nos encontraremos con el fruto de nuestro trabajo y será tal vez una cosecha enorme de hijos e hijas de Dios por medio de nuestra labor y servicio. Un día veremos esa gran cosecha. El Señor les bendiga, hermanos.